Buenas, mi nombre es Franklin Omar Jiménez Castillo y hoy estaremos hablando sobre la cinemática. Entendemos por cinemática es aquella que estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo producen. En un primer instante tenemos al movimiento relativo, que es aquel que estudia el cambio de posición respecto a una referencia que al mismo tiempo está respecto a otra. También tenemos al movimiento rectilíneo, que este describe una trayectoria rectilínea. Y también tenemos el movimiento circular, que está representado por una circunferencia, y el movimiento curvilíneo, que está representado por una parábola o una elipse, que por lo general suele ser circular. Antes de entrar en dichos temas tenemos que tener algunos conceptos bien claros, que son la velocidad media, que es igual al diferencial de x entre el diferencial del tiempo, sabiendo que el diferencial de x es la variación de la distancia y el diferencial de t es la variación del tiempo. También tenemos a la velocidad instantánea, que es la velocidad en un punto en específico, ya sea en t2, t3, etc. La aceleración media, que es igual al diferencial de la velocidad entre el diferencial del tiempo, sabiendo que la aceleración siempre va a ser directamente proporcional a la velocidad, ya sea actuando positivo como en negativo. Y por último, el movimiento rectilíneo uniforme. Como dijimos antes, el movimiento rectilíneo es aquel que describe una trayectoria rectilínea, y al ser uniforme esto quiere decir que la velocidad siempre va a ser constante y el tiempo. Otros conceptos también que suelen confundirse son el desplazamiento y la trayectoria. Entendemos por el desplazamiento, esa es la distancia que existe entre el punto inicial o punto de partida y el punto final. Y la trayectoria es la distancia de la línea del recorrido. Una fórmula para conocer el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniforme es desplazamiento igual a velocidad inicial por tiempo. Esto es en el movimiento rectilíneo uniforme. Ya cuando es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, es con otra fórmula, que es velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Hay otra fórmula para conseguir el desplazamiento en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. También cabe destacar que en el movimiento rectilíneo uniforme el desplazamiento y la trayectoria se pueden tomar como iguales, ya que el movimiento rectilíneo uniforme describe una trayectoria recta, por lo que su magnitud siempre será igual. Los movimientos rectilíneos. En primer lugar tenemos el movimiento rectilíneo acelerado, que es aquel en que la aceleración es mayor a cero. Esto como consecuencia actúa en la velocidad, aumentándola por segundo. El movimiento rectilíneo retardado es aquel en el que la aceleración es menor a cero. Este movimiento lo podemos ver en los problemas en el que nos redactan a un vehículo que va con velocidad constante y después de cierto tiempo aplica los frenos. Por eso la aceleración en movimiento rectilíneo retardado, uniformemente retardado, siempre va a ser menor a cero. Y por último, que ya lo mencionamos antes, el movimiento rectilíneo uniforme, que es en el que la aceleración siempre va a ser igual a cero. Como consecuencia, la velocidad siempre va a ser constante e igual al tiempo. Los movimientos circular, existen dos movimientos circular, que es el uniforme y el no uniforme. ¿Cómo podemos distinguir cada cual? Bueno, en el uniforme se nota la ausencia de la velocidad centrípeta, y en el no uniforme contamos con esta velocidad. También debemos de tener claro otros conceptos, que es el radio de la circunferencia, que es muy importante. También la distancia de la circunferencia, que está representada por 2pi cuadrado, 2pi por radio, 2pi por radio. También aquí se conoce como la velocidad centrípeta, es aquella que se representa por la fuerza que ejerce el objeto a la parte exterior del centro. El movimiento de proyectiles. En el movimiento de proyectiles, al contar con un ángulo, se debe trabajar por componentes, la componente en X y la componente en Y.
sabiendo que la componente en x va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno? Porque la parte de la velocidad en x está representada por la parte adyacente, y la parte adyacente entre la hipotenusa es igual al coseno. También en la velocidad, en la componente en y, va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, ya que esta representa la parte opuesta del ángulo por la hipotenusa, que es igual entre la hipotenusa, que es igual al seno. Unos conceptos importantes en este movimiento es que si nos piden la velocidad máxima, la altura máxima, perdón, debemos saber que la velocidad final, siempre la velocidad en y, va a llegar a ser en cero. Esto es clave para poder resolver estos problemas. También igual pasa cuando nos piden el alcance máximo. En el alcance máximo la altura siempre va a ser cero, porque el objeto siempre vuelve a... el objeto siempre cae. Entonces esto provoca que la altura siempre sea igual al final del trayecto, la altura siempre va a ser igual a cero. La velocidad relativa, la velocidad relativa es la velocidad que se toma por respecto entre dos puntos diferentes. Como podemos ver, la velocidad relativa del bus es aquella en la que los integrantes de dicho bus dicen que el bus no se mueve, puesto que están dentro del bus, lo cual es muy diferente, por ejemplo, a la del pasajero que se encuentra muy atrás, que dice que el bus va muy rápido. Esto pasa por la percepción de cada quien. Esta velocidad se puede conseguir a través de la fórmula de la raíz cuadrada del producto de la velocidad 1 más el producto de la velocidad 2, el producto de la velocidad 1 el producto de la velocidad 1 más el producto de la velocidad 2. También podemos contar con el producto de 2 velocidad 1 por velocidad 2. Eso lo podemos incluir en la fórmula, pero siempre este va a dar 0, porque la velocidad 1 y la velocidad 2 son aleatorias y no tienen correlación. Esto ha sido todo, muchas gracias, espero que le haya ayudado.